Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa llamado ¿Por qué nadie lo dijo? Un programa que hacemos desde hace 132 episodios. Y bueno, les damos la bienvenida. Ojalá que lo que vayas a escuchar en los próximos minutos pues sea de utilidad, sobre todo porque creo que el tema del día de hoy, que decidimos titularle La ciencia de la paz, tiene que ver mucho con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? En nuestro país, con que bueno, pues sí, estamos viendo como muchísima violencia, yo creo que en general, y decidimos hablar del tema porque también había como una, como efeméride, ¿no? O algo Sí. El acerca, 21 de septiembre, el Día exacto, Internacional de la Paz. 21 de septiembre, ¿no? Fue la semana pasada, justo. La semana pasada, que deberíamos de hacerle un poco más de caso. Y yo creo que hay muchos espacios en donde se habla de paz, pero a lo mejor pocos en donde sí dialogamos como de este tema desde la neurociencia y desde que cómo la paz puede ayudarnos a tener estados físicos y emocionales mucho más estables y mejores, ¿no? Puede sonar muy utópico, pero quédense a escuchar lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, porque parecería que la paz es un algo que es inalcanzable, ¿no? Estamos siempre como que pensamos que la paz tiene más que ver con el afuera, con la paz mundial, con que la vida fuera tranquila y con que todos viviéramos en armonía y tal. Y creo que pocas veces hemos encontrado, al menos yo no había encontrado hasta ahora que como que estábamos desarrollando el tema, un espacio en el que se hable de la paz con una mirada un poco más científica, más objetiva, más de, no es nada más una iluminación o cuando llegas como al nirvana, cuando sientes paz, sino cómo sí podemos hacer cosas en la vida diaria para ir fomentando la paz y cómo la paz sí nos trae beneficios en la vida diaria, ¿no? Sí, además como que parece algo muy, de repente, como inalcanzable, ¿no? Como que pensamos en la gente en estados de paz casi, casi como levitando. Exacto. Lo cierto es que cada vez hay más estudios que nos dicen que pues no se necesita que llevemos meditando días y años, ¿no? Para poder mantenernos en un estado de paz. Que eso nos acerca mucho el tema de mindfulness, que al rato hablaremos. Entonces, bueno, ¿qué sería o qué es la paz mental? ¿No? Algo que veía yo en una definición, pero mucho más desde la neurociencia, habla de un equilibrio de los sistemas cerebrales, ¿no? Y suena, y emocionales, suena muy lógico, ¿no? Algo que está en equilibrio. En homeostasis, como diríamos. Esa palabra, ¿no? Estaba buscando, fíjate. Hace que todo, si nos imaginamos incluso algo en el agua, ¿no? Que se mantiene, por ejemplo, en un equilibrio, pues es algo que no tiene movimientos bruscos, que se mantiene bien, que se mantiene en calma. Entonces, de esto nos habla, para la neurociencia esto sería, ¿no? El equilibrio de sistemas emocionales y cerebrales. Exacto. Y que justamente tiene que ver, ¿no? O sea, cuando hablamos de equilibrio, justamente con las no subidas o bajadas bruscas, ¿no? Sino que simplemente se está en pues sí, en un estado en el que no hay mucha variación, que a ver, parece a veces como hasta sonaría de pronto medio aburrido, pero lo cierto es que no, ¿no? O sea, tener una calma y una paz interior es algo que nos ayuda a estar bien y a desarrollarnos bien en muchos otros aspectos. Y creo que una parte importante es justo no pensar que es algo que viene como nato, ¿no? O sea, tal vez si vemos a los chiquitines, ¿no? A los bebitititos dormir, sí, eso sí es sumamente muchísima paz. Pero creo que es algo que creemos que no podemos cultivar y que es algo que tienes o no tienes. Y la verdad es que no, ¿no? O sea, nos daremos cuenta a lo largo de estos minutos que la paz es algo que podemos cultivar y que podemos fomentar y que podemos ejercitar para tener en nuestra vida. Sí, y yo a veces pienso que la paz la vamos perdiendo conforme vamos interpretando el mundo. Porque en realidad
lo que diría mucha gente que se dedica a la meditación o a estos temas es, pues lo que es, Ajá. ¿no? Pero cuando tú, como decíamos hace un ratito, lo interpretas de cierta forma, Lo juzgas, lo vuelves ansioso, compulsivo, o te resistes. o te resistes, es cuando entonces ya no es grato, Ujú, ¿no? Ni ujú. para las emociones, ni para lo físico. Ujú. Entonces creo que es eso, un poco cómo vamos interpretando el mundo, creo que nos va quitando la paz, ¿no? Yo pienso. Y que creo que tiene que ver justamente con por qué los niños sí viven como mucho más en paz, porque tienen menos juicios, tienen menos ideas estereotipadas, tienen menos expectativas. Y esta manera los hace vivir en el presente y disfrutan Exacto. la gota de lluvia que les cayó en la nariz, pero el helado que se están comiendo en ese instante, pero si vieron a su amiguito en la escuela, porque disfrutan ese momento, no están pensando en otras cosas. Así Y es. sí creo que conforme nos vamos haciendo mayores y vas perdiendo la paz porque no estás en el momento presente. Sí. Estás en lo que puede pasar, O en lo que o en lo pasó. que pasó, Exacto. ¿no? O en lo que no Ujú. pasó. Exacto. Entonces sí, probablemente la vamos perdiendo. Creo que ahora, a raíz de todo lo que sucede en el mundo, los seres humanos nos hemos afortunadamente cuestionado más Ujú. acerca de cómo podemos lograr estos estados. Si bien no una paz plena y profunda que sientas todo el día Y permanente. y permanente, que por lo menos sí la puedas experimentar durante varios momentos de tu día, Exacto. ¿no? Que creo que esa es también una de las grandísimas críticas o pensamientos que nos alejan de la paz, que creemos que tiene que ser permanente, como la felicidad, sí. ¿no? Tiene que ser permanente todo el tiempo y estable, y la realidad es que no, pero mientras más momentos de paz puedas experimentar en tu vida, eso significa que estás mayormente en ese estado de paz. Sí, completamente. Ahora, creo que es interesante como abordar el tema de qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos en esos momentos de paz. Ujú. Insisto, ¿no? Diciendo, ay, vivo ahí en el monte y Narnia. nada me ocurre, ¿no? Ajá, Porque ajá. no, o sea, es que creo que desde ahí no estamos hablando de este concepto, o sea, lo estamos viendo desde que somos mortales vivos en una ciudad Claro. conflictiva, que pasan cosas desde que te levantas, que tomas decisiones desde que te levantas Sí, con un pie con o responsabilidades, con otro, ¿no? con tareas, ¿no? Exacto. Sí. Pero desde ahí, el cerebro, por ejemplo, siempre, creo que en este programa, todos los programas hablamos de la regulación de la amígdala, ¿no? Nuestra amiga la amígdala. Usted Nuestra trate bien amiga, a su amígdala. de verdad que sí, ¿no? Sí, sí. Porque tiene mucho que ver. Ujú. Si tú propicias estados de calma o esto del momento presente, la amígdala se mantiene bastante estable, Relajada. Ajá, ¿no? ajá, ajá. Eso es algo que ocurre, por ejemplo, en el cerebro. Otra cosa que ocurre en el cerebro, por ejemplo, es cuando practicamos el perdón y la gratitud, se activa el sistema de recompensa de nuestro cerebro, liberando dopamina y serotonina, que hemos hablado que la dopamina y la serotonina son neurotransmisores sumamente importantes cuando hablamos de bienestar, ¿no? Sí. De sensaciones de bienestar y de sensaciones de alegría, Sí. ¿no? O sea, como estas sensaciones que categorizamos como positivas, entre comillas. Entonces tiene que ver mucho con eso, y es a eso a lo que me refería justo con la práctica. Si te mantienes en esta idea como de gratitud, eso sí se empieza, esos neurotransmisores empiezan a segregar Sí. en mayor cantidad en tu cerebro. Entonces, es una diferencia súper importante segregar dopamina o segregar cortisol si estoy en resentimiento, Claro. en enojo, en rumiación, en pensamientos muy negativos, pues claramente hay una diferencia importantísima en el bienestar, si estoy segregando dopamina o si estoy segregando cortisol. Claro. No, y además es eso lo súper interesante, porque ahora lo oímos, ¿no? Como el otro día veía incluso, ay, sí, no, que no caiga. Se nos cae. Seguro no hablaría de la gratitud. No, o sea, ni del perdón. Ni del perdón. O sea, estos ahora diarios de gratitud Ajá. y todo esto que de verdad puede sonar muy ñoño Cursi. y cursi. La verdad es que lo interesante es que en la neurociencia, pues sí, ya ha podido detectar que estos neurotransmisores aparecen y que son muy valiosos. Sí. Cuando tú a lo mejor no necesitas sentarte y hacer
un diario todos los días, que hay gente que sí, ¿eh? Y a mí me parece súper honorable. Yo el otro día lo vi, incluso tu día o comenzar tu día pensando en 5 cosas, ¿no? Que agradezcas, sí hace una transformación en el cerebro. Pero O sea, otra eso vez, genera un estado de paz. exacto, porque generas dopamina y Sí. generas serotonina, ¿no? Porque es en esta idea de empezar a elegir en qué pones tu atención. Sí. Si pongo mi atención en lo que me falta, siempre me va a faltar algo, porque siempre nos va a faltar Sí. algo. Pero si pongo mi atención en lo que tengo, qué bonito, ¿no? Y además también creemos que tenemos que agradecer cosas enormes. Creemos que tenemos Sí. que agradecer un viaje, que mi mamá salió bien de la cirugía, que me contrataron en un trabajo, que me Sí. dieron un ascenso, cuando en realidad hay cosas sumamente diminutas, como que abrí los ojos hoy, como que salió el sol, que podemos agradecer. Otra vez, sí, yo soy de ese team. Suena cursi, suena hippie, suena ñoño, pero, como somos en este programa, científicas en alguna forma, la ciencia dice Sí. que sí lo hagas, que sí tiene Sí. resultados. Y también creo que hay que sentirlo, porque también creo que se ha puesto de moda desde un punto de vista así de, ay, no, bueno, gracias al sol, no, gracias al aire, o sea, sin realmente pensar en que sí estás dando gracias por eso, ¿no? Sí. Que sean 5 cosas que de verdad tú sí digas, híjole, o sea, es que gracias por esta comida Sí. de hoy, ¿no? Sí. O gracias porque con estas lluvias, pues, o sea, por Mi no lavanda mojarme está hermosa. y estar en mi casa en pijama, Sí. ¿no? O sea, y no se me está inundando mi departamento. O sea, Sí. creo que también eso es importante porque cuando lo dejamos de manera como muy, como por fuera, creo que es donde puede caer en estas cosas como cursis y ñoñas, ¿no? Creo que cuando de verdad se siente, o sea, de gracias porque tengo un trabajo, ¿no? Que me gusta, que me gusta. o que me da un sustento para mi familia, o sí, por supuesto. Pero entonces, la gratitud es importante, ¿no? Muy. La otra que decías era el tema de la compasión, ¿no? La compasión y justo porque ayuda también a de la misma manera a sacarte del resentimiento, ¿no? La Exacto. compasión es que no sé si es una emoción, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, Que justamente nos ayuda a estar en estos espacios de menos juicio, de menos crítica, sí. que promueve entonces, o sea, se acerca más al agradecimiento, se acerca más a la gratitud pues, que estar en un momento en el que estoy resentida o pensando, Sí. ¿no? Es difícil. Sí, es un concepto como Es un concepto complejo, ¿no? muy. La compasión. Que además creo que es importante también que se desarrolle, pues sí, de veras desde la primera infancia, porque a veces yo creo que, por ejemplo, ahora que estamos tan llenos de redes sociales y de tanta información y que mucha tiene que ver con violencia y con cosas crueles, ¿no? Los niños cada vez están más cercanos a temas de muerte, creo que es importante como el que también podamos acercarnos a estos espacios más sanos, ¿no? De veras, a veces por favor, videos de perritos, Sí, ¿no? sí, Porque si eso toca alguna emoción más compasiva o de una buena noticia, ¿no? De algo bueno que pase, seguro que experimentamos más estados de paz. Sí, con eso, por ¿no? supuesto. Y ahora que hablas como de la compasión, yo quiero hablar de la autocompasión, porque bien lo hablábamos cuando estábamos preparando el programa, que la paz es como en muchos niveles, ¿no? En la paz como mundial, la paz de tu comunidad, la paz en tu familia, pero hay una que a mí me parece primordial, que es la paz con nosotros mismos, ¿no? Y creo que promover la paz interior es justamente un estado de muchísima autocompasión, porque necesitas recargarte justo en los espacios en los que no te critiques, en los que te hables bonito, en los que digas y reconozcas tus logros, ¿no? Sí. Que eso a veces nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo como seres humanos. Sí, yo creo que ese es un trabajo, como dices, extremadamente compasivo, porque como lo hemos dicho en muchos episodios aquí,
muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios peores jueces, Los peores. verdugos, los que peor nos hablamos y creo que no hemos entendido que el diálogo interno transforma Sí. en el cerebro cosas. Sí, sí, ¿no? sí, El hecho recablea, de cómo, literal. cómo te hablas a ti mismo, cuando cometes un error, qué ¿Cómo es te lo que te tratas? dices, ¿no? O frente a algo que te sucede o frente a una enfermedad, ¿cómo te tratas? Porque a veces pensamos solamente como en el diálogo interno, ¿no? En lo Sí. que te dices, ay, soy una tonta, ay, eso te pasa por X, pero a Sí, sí, veces sí. creo que tiene un impacto mucho mayor cómo me trato. El otro día platicaba con un amigo y estábamos recordando que hace muchos años pues salíamos juntos y tal, y él tuvo una época en la que bebía muchísimo, fumaba muchísimo, se desvelaba muchísimo y estaba hablando acerca de, yo en ese momento, lo dijo con esas palabras, yo en ese Sí, sí. momento me odiaba a mí mismo. No me daba cuenta, pero me maltrataba constantemente. Y eso es maltratarte. Y a veces nos maltratamos muy fuerte, ¿no? Sí. Comemos lo que no tenemos que comer, bebemos, nos desvelamos. Eso es maltrato con nosotros mismos. Y no nos damos cuenta. Bueno, Sí. pues sí, no lo tenemos claro, o sea, porque yo creo que si dijéramos en ese diálogo, me estoy maltratando haciendo esto, no lo haríamos. No, ¿No? y yo creo que siempre como con cierta medida, ¿no? Puede ser algo Claro. que, digo, sí, si te estás destruyendo, ¿no? Físicamente y todo, pues sí, creo que pues, es una forma de hablarte, Sí, por supuesto, pero a lo que ¿no? voy es que también es en cómo me trato, Sí, claro, ¿no? Que las cosas que hago por mí o para mí, claro, esas formas también dan o quitan mucha estabilidad y por lo tanto paz en mi persona, porque claro, hay cosas que me generan paz. sí. Sí, yo creo que la humanidad como que ha dado ese giro, ¿no? Sí. Algunos podrían llamarlo como muy egocentrista, pero creo que por otro lado la ciencia sí nos comprueba que cuando el ser humano se puede mirar, ¿no? A sí Así mismo y dice, bueno, a ver, ni tampoco eres tan malo, ¿no? Ni si desde nosotros no juzgamos, podremos tener otro comportamiento también con los demás. Porque, insisto, a veces nos portamos mucho mejor con nosotros Sí, que con que nosotros mismos, por ¿no? supuesto. Entonces, eso es importante, ¿no? El tema del perdón Ujú. también es algo que nos lleva a esto que le llamamos la neuroquímica del De la paz bienestar, y del ¿no? bienestar. Que tiene que ver con la serotonina, Ajá. con la dopamina y con la oxitocina. Ujú, Y ujú. resulta ser que el perdón, pues también es una herramienta, ¿no? Para la paz mental. Y lo mismo, yo creo que puede sonar muy ñoño, ¿no? Ay, claro, o sea, si voy perdonando, ¿no? Me encantó hoy en la mañana las noticias de esta mujer del hombre que mataron en Estados Unidos, ¿no? El que apoyaba a Trump, se me fue su nombre, ¿no? Y en esta ceremonia que le hicieron el fin de semana, ¿no? Una de las cosas que más está saliendo en las noticias es que la esposa dice, perdono, ¿no? Son cristianos, y dice, perdono a quien lo hizo, ¿no? Por supuesto que después pasó el presidente de Estados Unidos y dijo, ¿Cómo es posible? yo no lo perdono, ¿no? Al contrario, mis adversarios deben, o sea, y hay si vemos a esta mujer, el estado en el que está, que si bien está triste, Pero por supuesto, porque ¿no? acaba de perder a su esposo, o sea, su estado es mucho más tranquilo que el del presidente, ¿no? No hay tanta rabia. Exacto. Me parece muy premeditado decir ahorita, lo perdono, ¿no? Pero, pues sí, lo que está comprobado es que esos estados en donde se puede perdonar, ¿no? Desde algo muy profundo, que es lo que te decía, es como, ya no está, O sea, puedo pensar, híjole, pero entonces lo asesinaron, pero entonces Sí. no está. Y creo que tiene que ver también con esta parte de como estos dichos, ¿no? Más coloquiales de la venganza es esperar que el otro muera cuando tú te tomaste el veneno y son esas cosas que suenan a veces medio poéticas, medio locas, pero la verdad es que sí, ¿no? El perdón no es para el otro, es para ti. Sí. Perdonar al otro no es te estoy dando chance, te estoy
o sea, el otro hizo lo que hizo porque lo hizo y como lo hizo. El perdón es para mí, es porque yo tengo que aceptar que eso fue lo que sucedió y que además te libero de esa carga, pero no porque te libere, o sea, no te estoy dando un free pass, sino me estoy liberando a mí de estos sentimientos de rencor, de resentimiento, de ira. O sea, yo me estoy liberando de eso y en la medida que me libero de eso, entonces te perdono. Así es. Es que creo que ese es el tema, ¿no? O sea, que a veces se piensa en el perdón como algo que estás haciendo por el otro. 100%. Y en realidad es que no, o sea, lo estás haciendo por ti, porque ya no quieres cargar con eso. Exacto. Y como dices, y creo que usas una palabra perfecta que tiene que ver con paz, o sea, me libero. A mí me vale gorro si tú te liberas, ¿no? O sea, si te arrepientes. Sí, yo me libero de lo que siento por ti, ¿no? Y ahí te va el resto y yo puedo seguir con esto, ¿no? Pero sí, a veces supongo que bajo muchas situaciones, pues es muy difícil el perdón. Claro. Lo cierto es que eso, cuando tú perdonas, está comprobado que hay menores ciclos de estrés y de resentimiento. Y eso impacta en el cerebro. Otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés segrega el cortisol y la amígdala, entonces se prende y se pone toda histérica y no queremos, ¿no? Nuestra amígdala es nuestra amiga y no la queremos trabajando todo el tiempo. Y es que sí, o si tú no perdonas a alguien o a algo, ¿no? A una situación, está ahí, ¿no? Sí. Como todo el tiempo. Rumiando en tu mente. Con estrés, ¿no? Con resentimiento, con enojo, porque es esta parte de, es que debió de haber pasado así. Es que así fue, ¿no? O sea, y nada de lo que hagas en el presente va a cambiar lo que sucedió. Claro. Pero qué difícil, qué difícil aceptarlo. Pero sí, yo creo que sería así como todo un programa también para hablar del perdón. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Que es también algo que te lleva a un estado de paz. Exactamente. Y creo que otro que nos lleva a un estado de paz, que no sé si ya lo habíamos hablado, pero es la empatía. Sí. ¿No? Porque otra vez hablamos primero de mi paz mental y mi paz emocional, que tiene que ver, bueno, una de las cosas sería como perdonar, eso tiene que ver conmigo, pero la empatía tiene que ver tal vez con el otro, ¿no? En la parte como más social. Y la empatía nos ayuda justamente como a otra vez quitar juicios, quitar resentimientos, quitar enojos, ¿no? Yo trato de ser empático contigo y trato de ser, a lo mejor, digo, suena loquísimo, ¿no? Pero este chavo que decías que pues le quitó la vida a este señor, pues habría que hablar con él y habría que ver, porque tal vez desde su idea, ¿no? Él estaba haciendo algo importante. Digo, no lo estoy justificando para nada, pero... No, por supuesto que lo pensaba así, ¿no? O sea... que no, que es, pero es lo que, volvemos al punto, ¿no? Es como, no debió morir porque estaba haciendo algo que era justo, porque, ¿no? Claro. Pero es, cuando ella dice lo perdono es porque está aceptando que ya incluso ya murió. O sea, ya estoy en el siguiente nivel. O sea, ya te estoy perdonando a quien me causó ese dolor, ¿no? Claro. Porque ya acepté claramente que no está aquí. Y yo creo que justamente la paz no es algo que podamos lograr en aislamiento al final. O sea, sí puedes mantener como tu paz, pero sí creo que es un esfuerzo colectivo. Completamente. De hecho, hay ahí un autor que ahorita mencionaremos, ¿no? De acuerdo al documental que me decías hace un rato, ¿no? Sí. Que justo habla de la parte colectiva. O sea, porque que es así como se genera también la paz. Y al final eso requiere empatía. Completamente. No, si yo quiero estar en una sociedad y en una colectividad, necesito ser empático con el otro. O sea, necesito poder permitirles experimentar las cosas y hacer las cosas y yo tener la suficiente empatía para estar en ese espacio y contener ese espacio y respetar las diferencias. Y además la empatía, yo creo que sí es algo que si no se presenta, evidentemente estamos hablando de un trastorno. ¿No? Mental. Porque, pues sí, o sea, el que puedas sentir no al nivel a lo mejor del otro, pero sí
poderte poner un poquito, como dicen, ¿no? En los zapatos del otro, pues es algo que nos hace seres humanos. Y cuando eso no se desarrolla, que puede llegar a pasar. Sí, por ¿no? supuesto, sí. Porque en la cuestión como psicópata y todo esto sí puede llegar a pasar. No se desarrolla, pero creo que también para esto necesitamos como experiencias. Por supuesto. Que nos ayuden, ¿no? A experimentar eso. Y la empatía tiene que ser el primer paso también para perdonar y para reconciliar y para soltar. Claro. Porque no, otra vez, la empatía no es justificar al otro. Es de alguna manera, como decías, poder entender desde algún lugar y comprender qué es lo que está pasando en la vida del otro. No es tampoco aceptar, ¿no? Como, ok, sí, tienes toda la razón. La empatía no es eso. La empatía es tratar de, desde su postura, con sus ideas, con sus herramientas, ¿no? Por eso es como ponerte en los zapatos del otro, pero es ponerte en los zapatos del otro no desde tu estructura, sino desde la suya. O sea, tratar de entender cómo su cultura, su historia lo trae a este lugar, y eso definitivamente ayuda como a entender y a decir, ok, puedo ver desde sus lentes esa realidad, porque esa es su realidad también. Sí, claro, a veces juzgamos porque no es lo que nosotros esperamos o es como nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? Pero en realidad es que, o sea, cuando eres empático puedes ver más allá. Exactamente. ¿no? Tal vez no es lo que yo quisiera en mi realidad, pero pues para el otro, desde sus ojos, esto es lo que está pasando, ¿no? Y puedo sentirlo. Y no solamente, siempre nos vamos también como un tema de tristeza, pero puede también ser con otras emociones, ¿no? O sea, puedo entender que alguien esté enojado por esto y por esto. Exactamente, por esto, ¿no? exactamente. O sea, o puedo entender que alguien esté feliz bajo estas circunstancias. Eso es empatía. Eso es empatía, exactamente. Que también es difícil, porque a veces creemos que simplemente decir, ay, no, pues yo no lo haría así, pero la empatía requiere de un gran esfuerzo y nos permite como reconciliar muchas cosas también, ¿no? O sea, te permite ver al otro desde un espacio como más humano, menos, sin tanto juicio, ¿no? Como, sin tanto juicio, yo creo. Juicio, como desde un lugar de voy a tratar de quitar mi juicio y quitar mi historia y tratar de escuchar y ver la vida desde este punto de vista. Completamente. No está fácil. No. Pero hacerlo también te libera otra vez, ¿no? O sea, si yo trato de entender por qué tú estás actuando desde ese espacio, digo, pues lo entiendo, ¿no? A lo mejor no me gusta y a lo mejor tendremos que hablarlo y a lo mejor tenemos que encontrar un punto medio porque tu forma y mi forma son muy diferentes, pero siento que quita ese rechazo, como que esa emoción tan fuerte de lucha. Sí, por eso justamente es importante que también, insisto, los niños y niñas tengan experiencias en donde puedan desarrollar su empatía. Exactamente. En que vean contextos diferentes a lo que ellos viven, a lo que ellos hacen, para que puedan ir desarrollando como estos estados que al final, pues sí, ayudan a la paz. Y hablando como otra vez, retomando un poquito la parte neurobiológica, pues sí está demostrado que hay unas neuronas a las que les llaman neuronas espejo, que son las que nos permiten, bueno, es como la base de la empatía y de la compasión. Y están demostrados que biológicamente existen porque biológicamente estamos diseñados para estar en conexión y en comunidad. Sí. Entonces, si yo no pudiera de alguna manera espejearme contigo no tendría la facultad de tener una relación de alguna manera. Sí. Entonces, también está demostrado que estas neuronas existen. Sí, y se han hecho ya muchísimos estudios, ¿no? De estas neuronas. Sí. Espejo. Sí. Esto, antes de que nos vayamos a otro tema, solo quería comentar esto que decíamos de Tutu, ¿no? Desmond Tutu. Desmond Tutu, ¿no? Que era me decías que ya murió, arzobispo anglicano, que fue Premio Nobel de la Paz. Y justo él hablaba del proceso hay una frase que me parece súper poderosa, tú tienes más información por el documental, que decía, yo soy porque nosotros somos. Al final creo que vamos creando, o sea, por esta interconexión humana, ¿no? Exactamente. Vamos como
teniendo herramientas o pudiendo, es que siento que por el otro somos reales. O sea, si el otro no pudiera decirnos, aquí está Adriana, pues, no, o sea, no sé, probablemente, no sé si fueras consciente de que existes, ¿no? Entonces es gracias al otro que existimos, ¿no? Como lo explican todas las teorías psicológicas, nosotros nos vamos conformando desde la mirada del otro. Exacto. Yo no sabría quién soy si el otro no me va confirmando o me va diciendo de alguna manera, me va diciendo y yo confirmando, ¿no? ¿Quién soy? Así es. Entonces, pues sí, por supuesto, Desmond Tutu habla mucho de la paz y es súper interesante todo lo que habla. Justo le decía a Yolanda que hay un documental en Netflix, creo que todavía sigue, que es del Dalai Lama con Desmond Tutu y se llama Misión Joy, pero según me acuerdo el póster solamente dice Joy. Y es un documental que vale la pena ver, que habla pues un poco de esto, que es cómo encontrar pues la alegría y la felicidad en tu vida. Y es muy interesante, es muy, muy interesante. No sé cómo lo olvidé, lo hubiera vuelto a ver antes de tener el programa. Pero bueno, es interesante porque estas personas que no tiene mucho que, bueno, el Dalai Lama todavía está vivo, ¿no? O sea, hablan de que la paz mental, ¿no? Tiene un impacto, no, o sea, no solo en ti si tienes estos estados, sino colectivo. Exacto. ¿No? Porque hay heridas, yo me imagino, y se me viene a la mente en este momento todo el tema de Palestina, ¿no? Hay heridas que son comunitarias. Exacto. O sea, no es de alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque sientes empatía. Exactamente. Y entonces eso también te duele. Y él decía, bueno, pues, o sea, esa paz, ¿no? Cuando tú trabajas en ella, en ti mismo, impactas en el mundo. ¿No? Porque vas actuando de diferentes formas. Completamente. ¿No? Porque entonces no vas haciendo daño, porque entonces no estás pensando en cómo me hagan daño de alguien más, porque en realidad estás pensando en el bien común, que creo que eso es algo que nos falta muchísimo en Occidente y que en Oriente lo hacen mucho mejor. Piensan en colectividades y por eso también las cosas funcionan mejor, ¿no? Y los niños se pueden ir a los 5 años solos a la escuela porque son de la comunidad. Claro. En Japón los niños son de la comunidad. Sí, no es de alguien. No es de alguien. Y entonces todos son responsables de todos. La comunidad los cuida. Así es. Entonces, pues pase lo que pase, los niños están protegidos por la comunidad. Entonces, sí creo que eso es algo que conforme vamos, o sea, y claro, ¿no? Si yo tengo hijos, pues claramente voy a tratar bien a los hijos de alguien más. Claro. Que tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de, pues, que un poco es, no trates a los demás como no quieres que te traten, pero creo que tiene que ver con este concepto de paz, ¿no? De si yo hago las cosas bien, pues impactarán. Sí, en toda la sociedad. Exactamente. Ahora justo que te escuchaba, pensaba en la estación de radio por internet que nosotros estábamos, hay un programa que justo acaban de regresar y a mí me parecía muy lindo que hubiera un programa que hablara solo de la paz. Este programa es de Susana, ¿no? Y es justo, lleva el nombre de Telar de Paz. Y todos sus temas, pues hablan justo del tema de paz, ¿no? Que es rarísimo. Es rarísimo. Que pueda haber espacios en donde hablen de esto, ¿no? Ella, bueno, se trabaja, por ejemplo, en la UNAM con hacer círculos y fomentar la paz. ¿No? Normalmente hablamos de muchas otras cosas y no de fomentar la paz en espacios colectivos. Exacto. Ahora que tú hablas de esto, yo me quedé pensando como en un podcast que existe, que creo que hemos hablado de esto, de una doctora que trabaja, si no mal recuerdo, en Harvard, que tenía una de las clases, o sea, empezó con un tallercito mugroso chiquitito, y luego llenaba los auditorios y eventualmente terminaron dándole un espacio en la currícula que justo no habla de paz, pero más o menos sí, ¿no? Porque habla de, se llama el Laboratorio de la Felicidad, The Happiness Lab, y ella se llama Lori Santos, ella es la doctora Lori Santos. Y el programa es súper interesante porque efectivamente no habla de paz, pero sí habla de felicidad. Y yo creo que sí, que alguien no puede encontrar felicidad si no está en paz. No, completamente. O sea, son estados antagónicos. Si yo estoy en guerra con todos los demás, no voy a poder estar, o sea, si estoy enojada, no voy a poder encontrar paz en mí. Sí. Entonces, sí, no se habla como tal de paz, pero creo que cada vez hay más espacios en los que se fomenta la búsqueda
de la tranquilidad, de la calma, de la felicidad, Sí. de cómo podemos impactar socialmente y en nuestras culturas para que nuestros espacios sean menos violentos, que sean más amables, con menos juicio, porque de eso tenemos por todos lados. Sí, muchísimo. Y es cierto, buscando justamente como autores o gente, ¿no? Ajá. Que ya está estudiando esto, yo te decía que, por ejemplo, hay una neurocientífica alemania, Tania Singer, que es, bueno, exdirectora de un instituto de ciencias cognitivas, pero es interesante porque sus investigaciones ahora se centran únicamente en la empatía y en la compasión, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y ella dice, bueno, hay una diferencia entre empatía, ¿no? Empatía sería sentir el dolor del otro, que yo creo que nunca llegas a sentir, ¿no? Lo que el otro, pero digamos, como que te acerques a eso. Y la compasión sería como la acción activa para aliviarlo. O sea, diría, es como llevarlo a la acción. ¿No? Pero dice que esos dos estados, ¿no? Son entrenables y que en definitiva lo que ella está viendo en sus investigaciones es que tienen una afectación positiva en el cerebro. De quien lo practica. Sí, claro, de quien lo practica, de quien se entrena en la compasión y en la empatía. Claro. Y yo creo que también en el otro, ¿eh? Porque la compasión es como llevarlo a la acción, porque está muy padre decir, híjole, pobre, ¿no? Híjole, sí le va medio mal, ¿no? A los de por allá, o sea, y otra cosa es llevar a la acción algo que digas, bueno, oye, siempre paso por esa casa cuna y pienso y es muy diferente pararme y llevar y hacer una colecta, no sé, se me ocurre, ¿no? Ese ejemplo. Sí, porque creo que al final también es un acto muy compasivo. Ajá, ¿no? Y también da sensación de logro, ¿no? Da sensación de, bueno, hice algo por los demás y eso es muy, pues, reconfortante o es muy, es lindo, o sea, al final da una sensación de bienestar. Sí, porque yo creo que hacer algo por alguien da esa sensación, o sea, y yo pienso que las personas que digo, híjole, que se pueden ver como infelices o enojadas, es como gente que no hace más, ¿no? Por los demás, o sea, entonces, bueno, ella, por ejemplo, actualmente estudia eso, ¿no? Yo por acá tengo un estudio publicado por el Journal de American College of Cardiology, que me pareció súper interesante, de cardiología, imagínate, que muestra que las personas que perdonan a sus ofensores tienen menos presión arterial y mejor salud cardiovascular. O sea, esta mujer de la que estás hablando seguramente no va a ser hipertensa. ¿No? Si alguien nos puede decir, productor, el nombre de la mujer, sería interesante. Y además está el resentimiento también está correlacionado con enfermedades cardíacas. Me parece no menor. Sí. ¿No? O sea, me parece súper interesante. Y otra vez, muy interesante que ahora la ciencia se estén como dando a la tarea de demostrar estas cosas. Claro. ¿No? O sea, que a lo mejor podríamos tener desde hace muchos años medio pensado y lo que hablábamos el programa pasado de que el cuerpo... el corazón como que siempre se ha relacionado, ¿no? Con las emociones. Exacto. ¿no? Entonces, sí. Pero ahora... Problemas cardíacos. Exacto, problemas cardíacos y problemas digestivos, sí. Pero pues claro, ¿no? Sí tiene correlación. Y lo que me parece relevante es decir que ahora los científicos sí genuinamente están buscando esas correlaciones. Sí, pero imagínate qué impacto tiene el perdón. O sea, que en un órgano de tu cuerpo pueda funcionar de una u otra forma solo en cómo interpretas una vivencia. O sea, y si perdonas o resientes, qué fuerte. Pues sí. Pero como lo decíamos el programa pasado, el corazón, el cuerpo lleva la cuenta. Claro, es esto. Sí. Esto. Es verdad. Hay, por ejemplo, otro personaje que es, que yo creo que lo ubicamos mucho, sobre todo siendo psicólogas, Daniel Goleman, ¿no? De Estados Unidos, que, o sea, era un psicólogo, ¿no? Y periodista que hablaba de la inteligencia emocional, ¿no? Se hizo famosísimo con ese libro. Exacto. En realidad. Y que pues sí, yo creo que es de los primeros que dice, a ver, oiga, no, esto sí existe, ¿eh? O sea, no somos solo razón. Pero creo que ahí algo interesante en el tema de paz es que explica lo que te decía hace rato, cómo
autorregulación emocional, o sea, que tú puedas regular tus emociones, ¿no? Y que practiques la empatía, son cosas que generan ambientes más pacíficos. Y tiene todo el sentido. Sí. Si una persona que puede regular sus emociones no va matando, ¿no? No va, o sea, No va regular gritando. sus emociones, exacto, no va aventando cosas. Ajá. O sea, es verdad, o sea, cuando alguien regula sus emociones, yo pienso en las personas que digo, a ver, ¿quiénes serían las personas que conozco, que viven más en paz? Pues sí, en definitiva, una de sus características es que saben regular sus emociones completamente. Sí. O sea, nunca las he visto completamente desbordadas. Exactamente. ¿No? Y si lo he visto ha sido alguna vez. Pero porque justo el grito y el sombrerazo es una desregulación. Sí. O sea, el grito, el aspaviento es una desregulación. Sí, sí. Por supuesto. Entonces, si yo voy en el coche y te miento la madre y me bajo a quererte pegar, es porque yo estoy desregulado, por supuesto. Sí. ¿No? Y si te hablo por teléfono y te cuelgo el teléfono y te aviento un zapato, claro que el que está desregulado, ¿no? O sea, cuando, con todo respeto y con todo perdón y con todo amor y un abrazo a mi madre, cuando mi madre sacaba la cuchara de madera del cajón para que comiéramos, era porque estaba desregulada, por supuesto. Claro. Porque estaba hasta el gorro de que no, por supuesto. Sí. Esas cosas ocurren, pero sí es interesante cómo este personaje dice, o sea, sí es importante trabajar en tu regulación emocional. Por favor, háganos un favor todos. Sí, por ti, por el bienestar del mundo, ¿no? O sea, sí impactas en ambientes más pacíficos, sí, ¿no? Sí. Y a veces se deja como de lado, ¿no? Así, esa parte. Hay otro que decíamos que, bueno, él básicamente es que no sé si lo voy a pronunciar una disculpa, una disculpita, pero Thich Nhat Hanh, ¿no? Que es un monje budista zen, pero aquí lo importante es que él creo que también es contemporáneo, ¿no? Creo que él trae mindfulness. No, por eso, él enseña la práctica de mindfulness. Pero creo que la trae a Occidente. No lo sé. Sí, creo no que podré, sí. Pero bueno, es quien empieza la práctica de mindfulness, ¿no? Como un camino. Es Kabat-Zinn, ¿no? El que lo trae a este lado del mundo. No lo sé, la verdad. Creo que sí. Pero el señor Thich Nhat Hanh, ¿de quién estamos hablando? De quién estamos hablando, ¿no? Empieza a enseñar la práctica del mindfulness como justamente un camino para la paz interior. Y definitivamente sí, porque, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Durante esta conversación, o sea, cuando tú te mantienes en el presente sin juzgarlo, ¿no? Que insisto, no es fácil, esto se entrena, ¿no? Ni en el momento pasado, ni en el futuro, sino en el presente, sí experimentas un estado de paz. Sí. Y entonces este cuate dice, no, pues sí, ¿no? O sea, aquí la práctica diaria de esto es súper importante y él dice, además no es una práctica que te tengas que sentar en un cojín a meditar, o sea, el mindfulness lo puedes hacer caminando, ¿no? Consciente de tu respiración. Transporte, mientras te bañas, antes de dormir. Consciente de lo que estás diciendo, de cómo cuando te estás preparas moviendo. El café. Exactamente, ¿no? Y sobre de eso, ¿no? Justamente hay un estudio de la Universidad de Harvard, es una investigación neurocientífica, que ha demostrado que en solo 8 semanas de práctica de meditación constante, cambia la estructura cerebral. O sea, literal, el cableado de tu cerebro cambia, el volumen de ciertas áreas asociadas justamente con la empatía y la compasión se hacen más grandes. Ya. O sea, literal es hacer gimnasio, ¿no? O sea, levantar pesas para tu cabeza. Mental, completamente. Pues sí, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer para crear ambientes más pacíficos y entre ellas, porque ya se nos está acabando el tiempo, pues yo creo que esto siempre lo mencionamos, digo, el mindfulness que ya lo dijimos, la respiración consciente, ¿no? O sea, hay cosas muy sencillas como inhalar en 4 tiempos, exhalar en 6 u 8, ¿no? O sea, una forma de respiración, pero insisto, hay muchísimas,
¿no? Muchísimas. Pero la respiración ayuda a calmar la mente, ¿no? Te ayuda a poder responder desde otro lugar para estar más equilibrado emocionalmente, ¿no? ¿Qué otra? La compasión y la gratitud. Compasión y la gratitud. ¿No? O sea, practicarlas. Pues, ¿cómo las practicas? Pues yo creo que hemos dicho como muchos ejemplos. Lo importante, la verdad, podríamos decir mil cosas, pero es hacerlo. Sí, ¿no? O sea, es lo que digo, día. ¿no? O sea, si tú quieres tener unos bíceps más trabajados y más torneados y más todo, tienes que levantar pesas. Lo mismo es para tu cabeza. Así tienes que practicar, tienes que hacerlo. Y creo que todo se puede lograr, pero tenemos que ser constantes. Es que eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Pero la constancia sí es importante y es, ponte un tiempo. O sea, ponte un tiempo y yo sé que necesitaríamos días de 48 horas y tenemos que hacernos el jugo verde, pero respirar, pero hacer 200 horas de ejercicio, pero de verdad, o sea, hay espacios en los que puedes hacerlo mientras estás haciendo otras cosas, ¿no? Mientras estás cocinando, estar cocinando, mientras estás leyendo, estar con tu atención, ¿no? O sea, la atención plena, que es en realidad lo que es el mindfulness. Sí. Yo creo que, porque además lo que hemos dicho, ¿no? Esto tiene impacto en que se segregue oxitocina, serotonina, ¿no? En tus vínculos, cuando una persona mucho más compasiva y que agradece, pues evidentemente sus vínculos personales también son más sanos. De acuerdo. ¿No? Ahí de otro lugar. Sí, yo pensaba en una práctica como cuando estemos hablando con alguien, tratar de escuchar, ¿no? La mayor parte del tiempo, el 80% del tiempo, el 70% del tiempo y hablar el 20% del tiempo. Esto nos ayuda a ejercitar una escucha activa y la escucha activa también evita estas reacciones, ¿no? Si yo estoy escuchando atentamente lo que tú me estás diciendo, voy a estar escuchando y no voy a permitir sentirme como disparado, triggerado por cosas que tú estás diciendo, porque estoy escuchándote, ¿no? Claro. Ya después me tocará mi tiempo de hablar, pero creo que eso es importante, ¿no? Como para ir construyendo también la paz en otros espacios. Practicar y ejercitar tus neuronas espejo, ver a la gente y preguntarte qué estará pasando por su vida, cómo estará, necesitará algo, estará triste, estará cansado. Esto ayuda porque nos hace ser más empáticos. Y volvamos al punto que las neuronas espejo son las que nos hacen más empáticos. Así es. Y compasivos. Yo creo que habría muchas otras, ¿no? Como reconciliarnos con el pasado, ¿no? Una que tenía aquí, o sea, a través del perdón, ¿no? Y esto, pues, obviamente, con lo que tú decías, pues, ayuda, ¿no? A reducir la activación de la amígdala, ¿no? Porque no estás viviendo como con esos niveles de estrés cuando tú no perdonas a alguien. Exacto. ¿No? Y otra de las que a mí me gusta que me parece muy accionable es hablarte como le hablaras a tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? Si esta situación le estuviera pasando, esto como para promover la paz interior, ¿no? Personal. Sí. Si esto le estuviera pasando a alguien que tú amas, le dirías que es un tonto, que lo podría haber hecho mejor, que esto le pasa por ser un ¿cómo flojo? Le hablarías? ¿Cómo le hablarías? ¿No? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo contendrías? ¿No? ¿Cuál sería tu consejo? Y de verdad, cuando se los digo parece súper obvio, ¿no? Pero cuando se los digo a mis consultantes es como, sí, ¿no? O sea, porque además, obviamente, es, a ver, dímelo. No lo pienses, dímelo. ¿Qué le dirías? Sí. ¿No? Y entonces el discurso cambia completamente. Claro. Completamente. Sí. No, pues sí, nunca le diría que es un estúpido, ¿no? O sea, pues no. Claro que no le diría. Sí, sería mucho más comprensivo, ¿no? Y es muy bonito cuando lo empiezas a entrenar, porque de verdad empiezas, yo creo que a descubrir una parte de ti muy linda. Muy amable, ¿no? O sea, muy amorosa. No fue como esperabas, pero mira, a lo mejor, sí, yo creo que el diálogo interno te cambia bastante la vida, la verdad. Un diálogo interno positivo, insisto. Claro, ¿no? Claro, y negativo también. Pues sí, negativo también. Puede cambiarla en formas increíbles o puede cambiarla en formas muy feitas. Así es. Y yo creo que, o sea, por último, cuidar el entorno, o sea, o cuidar nuestro entorno, ¿no? Con actos que tengan que ver a lo mejor con cosas conscientes de paz, ¿no? Esto que te decía, por ejemplo, este tipo de programas, ¿no? O esta
doctora que tú dices que seguramente se pueden encontrar muchos de sus videos y de sus clases, ¿no? O sea, que tú también propicies estos espacios, ¿no? O sea, si tú vas y pasas tiempo en espacios que no generan paz, bueno, pues, ¿no? Ten claro que eso no va a suceder, ¿no? Ujú. Entonces creo que esos actos o a esas cosas que tú acudas también son importantes, ¿no? Y uno que puede ser súper fácil es un acto de amabilidad al día. Otra vez, no tiene que ser una gran cosa, ¿no? No tengo que donarle 1,000,000 de pesos a una beneficencia. O sea, un acto de amabilidad. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Ayudar a una señora grande a subirse en el transporte. No sé, ¿no? Yo voy, no te preocupes, yo te compro X cosa. ¿Qué necesitas? ¿No? Yo le hablo al doctor y hago la cita por ti. Yo, no sé, ¿no? Un acto de amabilidad. Te hice desayunar, te hice el café, te traje una dona. O sea, pueden ser cosas súper sencillas que generan que el otro se sienta bien y que entonces vayamos haciendo cosas lindas en la vida. Exacto. ¿No? Justo ahora yo te comentaba que tendremos un Es evento, verdad, ¿no? sí. Ya después igual voy a poner la información también en nuestras redes sociales, sí. que es un evento por Palestina, que hablando de empatía y de compasión. Y de buscar la paz. Y de buscar la paz, bueno, en donde se busca que sea un día donde se puedan crear círculos de paz, donde hay intercambio de libros, de formas, pues sí, de talleres, de formas de pensar, música, comida, ¿no? Un espacio que, si bien no podemos cambiar algo que está allá, sí podemos ayudar a 3 familias, ¿no? Que lo necesitan y podemos generar esos espacios, por lo menos aquí en México. Sí. ¿No? En tu comunidad, o sea, otra vez, ¿no? No, qué maravilloso que pudiéramos hacerlo a nivel mundial y global, pero tenemos que empezar en espacios pequeños, tenemos que empezar en nuestra comunidad, o sea, pero nuestra comunidad podría ser desde nuestra pareja, desde nuestra familia, ¿no? Nuclear, o sea, en nuestro trabajo. Tenemos que empezar por esos espacios porque no podemos impactar de un solo día a todo el mundo. Completamente. Así es. Pues bueno, yo creo que de aquí nos vamos a terminar este programa, pero los esperamos en el próximo capítulo, que hablaremos seguro de un tema muy interesante. Que ahorita obviamente no nos acordamos. Que ahorita nos vamos a inventar. Pero bueno, creo que sí, quedarnos con la idea de que sí, la paz, pues sí es un regalo como bien interno que podemos darnos a nosotros mismos, ¿no? Que se fomenta, que se construye, que no sale como... Se entrena, no sale de la nada. O sea, es algo que tenemos que promovernos y promover en los demás también, de cierta forma. Así es. Pues vamos a construir más espacios de paz. Así que, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.